Hablamos del Cabildo en Santa Cruz. Esta mañana en la revista nos acompaña la diputada Claudia Mayón y también el dirigente cocalero Leonardo Loza. Buenos días, bienvenidos a la revista. Diputada, hablemos de las resoluciones en Santa Cruz, donde han participado cívicos de varias ciudades. Muy buenos días, Marcela. Un saludo cordial a toda la audiencia de la revista y, por supuesto, a Leonardo Loza. Este es un hecho político histórico. Más de 1,5 millones de personas, cambas, collas, que muestran la bronca del pueblo boliviano, del ciudadano que tiene hartazgo de la corrupción, de la mentira, del despilfarro, pero además de la indolencia del presidente Evo Morales cuando se trata de un tema como la chiquitanía. Eso es lo que demuestra. Hemos demostrado los bolivianos la unidad, lo que el movimiento al socialismo no va a poder hacer en este momento, porque a pesar de presionar a la gente con fichitas, con amenazas de despido, lo que muestra Santa Cruz es la unidad de los bolivianos, una gran señal, un mensaje para el jefazo hasta su palacio. Eso es lo que se muestra en ese gran cabildo que ha reunido, reitero, a cambas y a collas también. Esa es la bronca de la mayoría de los bolivianos. ¿Y cómo califica el movimiento al socialismo el cabildo que se ha realizado en Santa Cruz? Bueno, primero un gran saludo a nuestra compañera y a través de ella a toda la teleaudiencia. Por supuesto, para nosotros no tiene mucha importancia. Somos un país democrático, somos un país de derecho, tienen el derecho de concentrarse en Santa Cruz, en cualquier otro departamento de nuestro país. Lamentablemente creo que convocaron con otros discursos y finalmente se convirtió en una concentración política, y por eso, al margen de que cuánto se concentró, cómo se concentró, mucha gente abandonó porque escuchó, por ejemplo, el tema del discurso del federalismo, que nada tenía que ver con ese cabildo. Había otros intereses, había otros discursos. Lamentablemente algunos políticos camuflados, por supuesto, intentaron confundir o aprovechar esa concentración. De algo que estarán en todo su derecho. Ojalá ese derecho, esa ideología, ese pensamiento en base al respeto se pueda reflejar el 20 de octubre en las elecciones, porque ahí es el verdadero pueblo boliviano, quienes todos vamos a ir a votar por nuestro pensamiento político. Justamente en el Cabildo se ha anticipado, según los oradores, de un fraude político justamente en las elecciones generales. Lo que se percibe y lo que se escuchó es el voto castigo para el movimiento al socialismo, pero además la unidad en las urnas. Yo rescato las palabras de Leonardo Loza: el voto es secreto, y hoy convocamos a toda la población. El 20 de octubre la unidad está en las urnas, en un voto útil, consciente, para librarnos, porque tenemos dos caminos: dictadura o democracia. Los que queremos salvar la democracia y los que estamos cansados de la mentira, de la corrupción, del despilfarro, por supuesto que asistiremos muy temprano, estaremos vigilando nuestro voto, porque es una oportunidad en 13 años de librarnos de estos señores que son los de los 0 kilómetros, los de los $4,000, y es por eso que vamos a asistir a las urnas. Señor Leonardo, una de las resoluciones es un plazo que se le ha dado al INRA hasta hoy al mediodía, es de desalojar a los colonos de las zonas protegidas donde se han asentado. No sé si habrá gente asentada en áreas protegidas. Yo creo que tiene que haber una revisión absolutamente minuciosa, porque tampoco podemos ser tan excluyentes. Yo creo que somos bolivianas y bolivianos. Si estamos cumpliendo normas, reglas bolivianas, en asentarnos legalmente, yo creo que no merecemos cumplir esta resolución. Y un poco aclarar, hay veces causa pensamiento, inclusive yo quisiera conocer cómo es dictadura, personalmente quisiera conocerlo. De acuerdo a lo que me cuenta mi abuelo, que era exdirigente inclusive, en la dictadura ni siquiera se veía este tipo de concentraciones. Con la dictadura se hubiera intervenido esta concentración. ¿Ustedes Entonces, como movimiento al socialismo descartan que sus afiliados, por ejemplo, se estén asentando en zonas chiquitanas, en el área protegida, como por ejemplo el Valle de Tucabaca? por supuesto, no hay ningún compañero, peor todavía, de la zona del trópico de Cochabamba. No hay ningún cocalero, ningún compañero que pueda estar asentado. Tenemos clara convicción de que nuestros parques, nuestras áreas protegidas, nuestras áreas reservadas son absolutamente respetables y deben ser respetables para toda la Hemos llegado, bolivianidad. por ejemplo, en Cochabamba hasta el
el Parque Tunari hay asentamientos ilegales, hemos podido constatar asentamientos ilegales y construcciones que han colocado las banderas del movimiento al socialismo. Son imágenes que lamentablemente quizás políticas para intentar afectar a un partido político, porque quien maneja, entran o no entran al Parque Tunari en este caso. No maneja las 6 federaciones, manejan inclusive algunos municipios que están colindantes con ese Parque Tunari. Entonces algunos compañeros lamentablemente colocan una bandera del MAS para hacernos quedar mal. ¿Quién nos dice, quién nos garantiza que ese compañero es del movimiento al socialismo? ¿Y cómo califica la oposición justamente de lo que está sucediendo en Santa Cruz y hacer cumplir justamente lo que dice para el INRA hasta hoy al mediodía de los asentamientos ilegales? A ver, primero que miente el movimiento al socialismo, porque existen asentamientos no solamente en Santa Cruz, también aquí en Cochabamba, pero además el discurso del presidente Evo Morales cuando le ofrece en un discurso a algunos ciudadanos bolivianos varias hectáreas en el oriente de nuestro país, señala claramente, y eso también se dice, que los incendios fueron en algunos lugares provocados por personas que quieren asentarse. Hay loteadores, es más, existe en filas del movimiento al socialismo un senador que presuntamente sería un loteador. Estamos hablando de un doble discurso. Por un lado, dicen que protegen a la madre tierra, pero por otro lado, hacen política y una repartija de tierras que no son pues de ellos, porque Bolivia no es la hacienda, no es el Chaco del movimiento al socialismo. Diputada, ¿es viable el federalismo? Mire, yo creo que es algo que se tiene que debatir y en realidad ese discurso nace porque estamos cansados del centralismo corrupto. Entonces no debería asustarnos y para aquel que va a ser el nuevo presidente de Bolivia debería también ser algo que se ponga en la mesa del debate, pero en esa democracia que nosotros pretendemos salvar. Cuando Leonardo Loza dice no sé qué es dictadura, la dictadura que ellos han implantado en el país es la de la persecución política. Aquel que piensa diferente hoy tiene pues un proceso, como muchos de los opositores que tienen 20, 30, esa es la manera de cohesionar a los bolivianos. ¿Qué se ha hecho con los medios de comunicación? Lo propio, no hay libertad de expresión y eso lo sabemos cada uno de los bolivianos. Por supuesto que ustedes no podían ir en contra de más de 1,5 millones en Santa Cruz, no lo van a lograr, no podían frenar nada porque el movimiento al socialismo está de salida. Evo Morales ha perdido credibilidad, legitimidad en el país. Bueno, señor Leonardo, ustedes minimizan el cabildo en Santa Cruz y esta concentración donde han participado además varios cívicos. ¿No es importante el voto cruceño en las urnas? No, yo creo que no es que minimizamos, ni tampoco que no es que restamos importancia. Es un derecho, nosotros siempre habíamos expresado de concentrarse. Si la derecha quiere concentrarse en La Paz, en otro departamento, bienvenido, no hay ningún problema. Nosotros así más de 1 millón nos hemos concentrado en Chimoré. No, pero eso, estamos en todo, en todo nuestro derecho. Yo saludo. Ojalá lo que expresa nuestra hermana, nuestra compañera, se pueda decidir en el voto de manera consciente y eso todos esperamos, no hay ningún miedo. Gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana en la revista. Voto útil, voto consciente, el voto es secreto y estoy convencida de que tenemos una gran oportunidad de vencer al movimiento al socialismo.